Puso el teléfono en el ataúd de su madre para mantenerse en contacto, pero cuando sonó al día siguiente, la realidad era más aterradora que cualquier fantasía. Suscríbete y dinos, ¿desde dónde nos estás viendo? El aire en la funeraria estaba lleno de silencio interrumpido solo por los suaves murmullos de los familiares en duelo, y el ocasional susurro de la ropa mientras la gente se movía incómodamente en sus asientos, el aroma de flores frescas mezclado con los débiles rastros de cera de vela creando una atmósfera solemne e irreal. Aisha, de 6 años, estaba sentada en uno de los bancos de madera, sus pequeñas manos apretadas fuertemente alrededor de la tela de su vestido negro, sus pies vestidos con zapatos lustrados, apenas tocaban el suelo. Nunca antes había asistido a un funeral. El concepto de muerte era algo que solo había visto en dibujos animados, donde los personajes siempre regresaban después de la siguiente escena, pero ahora mientras miraba hacia el ataúd abierto, rodeado de L.A. Roses, la verdad se instaló en su pecho como una piedra pesada. Su madre estaba acostada dentro de esa caja vestida con su vestido azul favorito, sus manos descansando suavemente sobre su estómago. No estaba durmiendo, no iba a despertar a Aisha. El agarre en su vestido se apretó, sintió la cálida presencia familiar de su hermano mayor Jaden sentado a su lado, su brazo tocándola suavemente, el de ella a su otro lado. Su abuela sostenía un pañuelo en una mano, ocasionalmente secándose los ojos mientras murmuraba oraciones en voz baja. La gente seguía acercándose al ataúd, susurrando sus despedidas antes de colocar flores junto al cuerpo inmóvil. Algunos lloraban abiertamente, otros simplemente se quedaban en silencio, sus cabezas inclinadas. Podía escuchar al predicador hablando, su voz profunda, su voz resonando en la capilla mientras hablaba sobre la bondad de su madre, su fuerza, su devoción a su familia. Aisha apenas escuchó, las palabras sonaban distantes, como si vinieran de detrás de una puerta cerrada. No podía concentrarse en nada excepto en el vacío abrumador que se extendía dentro de ella, un espacio hueco donde solía estar la voz de su madre. Cuando Jaden la empujó suavemente, se dio cuenta de que era su turno de decir adiós. Vaciló, su corazón latía con fuerza, pero su mano firme en la de ella le dio el coraje suficiente para pararse. La caminata hacia el ataúd se sintió imposiblemente larga con cada paso. La realidad de lo que estaba sucediendo presionaba más fuerte contra su pecho, lo que le dificultaba respirar. Al llegar al borde del ataúd, Aisha miró el rostro de su madre, parecía tranquilo, como si simplemente estuviera descansando, pero faltaba algo: la calidez, la risa, el suave zumbido de una canción de cuna cuando tenía miedo por la noche. Los ojos que siempre la habían mirado con amor estaban cerrados para siempre. Una aguda punzada de miedo la golpeó, ¿y si olvidaba la voz de su madre? ¿Y si un día ya no podía recordar el sonido de su risa? El pensamiento la hizo entrar en pánico, quería aferrarse a algo, cualquier cosa que pudiera mantener a su madre cerca. Fue entonces cuando pensó en el teléfono. El viejo teléfono de su madre había estado en la mesita de noche durante semanas sin tocar desde el hospital, siempre había estado con ella, una presencia constante en su casa. Su madre solía llamarla cuando trabajaba hasta tarde contándole historias para dormir por el altavoz. Aisha recordó haberse quedado dormida con el sonido de su voz más veces de las que podía contar. Metió la mano en el bolsillo de su vestido, sintió la superficie suave y fresca del dispositivo. Lo había tomado esa mañana cuando nadie la estaba mirando. Lo sostuvo como si fuera un pedazo de su madre que podía conservar, y ahora, de pie frente al ataúd, supo que ella tuvo que hacerlo. Sus manos temblaban mientras colocaba el teléfono suavemente al lado de las manos de su madre, metiéndolo bajo los pliegues del vestido azul. Nadie lo notó, todos. Uno estaba perdido en su propio dolor, demasiado ocupado con su pena para ver el pequeño gesto de un niño tratando desesperadamente de aferrarse. Aisha dio un paso atrás, su pecho apretando la tapa del ataúd, se cerró momentos después. No esperaba el sonido que hizo la sorda y pesada finalidad de madera. Yo y madera, la comprensión la golpeó con toda su fuerza. Esto era todo, nunca volvería a ver a su madre. El pensamiento envió un temblor a través de su cuerpo, y sintió el brazo de Jaden envolverse alrededor de sus hombros. Afuera, el cielo era de un gris opaco del tipo que hacía que el aire se sintiera más frío de lo que realmente era. El cementerio estaba tranquilo a excepción del susurro de las hojas y los ocasionales sollozos del Mears. Aisha estaba cerca de su abuela, sus dedos agarraban la tela del abrigo de la mujer. Observó cómo bajaban el ataúd al suelo. La tierra se llevaba lentamente a su madre. La gente se turnaba para arrojar flores y puñados de tierra sobre el ataúd. Aisha se quedó congelada, incapaz de moverse, incapaz de darle sentido a lo que estaba sintiendo. Cuando Jaden colocó suavemente una sola rosa blanca sobre la tumba, se obligó a hacer lo mismo. Los pétalos se veían tan pequeños contra la oscuridad de la tierra. Su madre se había ido para siempre. Apenas escuchó el resto de la ceremonia, las voces se apagaron, los rostros se volvieron borrosos. Se dejó guiar de regreso al auto, sintiéndose separada como si estuviera caminando en un sueño. Mientras se alejaban, se giró para una última mirada. La tumba estaba rodeada de flores ahora. El montículo fresco de tierra se alzaba como la única prueba de que alguien había estado allí. Aisha bajó la cabeza apoyando la mejilla contra el frío cristal de la ventana. El mundo exterior seguía adelante,
pero dentro de ella todo se había detenido, la casa olía diferente, no era solo la ausencia de su madre. Un perfume familiar, una sutil vainilla y jazmín que solía permanecer en cada habitación, era algo más profundo, algo que hacía que el aire se sintiera más frío, más vacío. Aisha se sentó en el sofá, sus piernas se curvaron debajo de ella, mirando la sala de estar que ahora se suponía que era su hogar. La casa de su abuela no era pequeña, pero se sentía apretada, como si las paredes la estuvieran presionando, los muebles eran más pesados, más oscuros, los estantes estaban llenos de viejas figuras de porcelana y fotografías enmarcadas de personas que apenas conocía, no había almohadas brillantes en el sofá, ni crayones esparcidos ni libros para colorear, todo estaba en su lugar y eso lo empeoraba. Aisha nunca había pasado más de unos pocos días aquí antes, incluso cuando su madre había estado enferma, siempre había ido a casa a su propia cama, su propia habitación donde las paredes tenían carteles de dibujos animados y estantes llenos de animales de peluche. Ahora todo eso se había ido, dejado atrás en el apartamento que habían compartido, no se le había permitido regresar después del funeral, los adultos se habían encargado de todo, empacando lo que era necesario, dejando el resto, no. Quería preguntar dónde estaban sus juguetes, ya no importaba, nada se sentía igual sin ella. Madre, los primeros días después del funeral pasaron en una neblina, la gente iba y venía trayendo comida, hablando en voz baja, mirándola con lástima en sus ojos, le preguntaban cómo se sentía pero ella nunca respondía, no sabía qué decir, pasaba la mayor parte del tiempo sentada en la esquina de la sala de estar viendo a los adultos, hablaban de arreglos, de papeleo, de cosas que no entendía. A veces su abuela se sentaba a su lado y le acariciaba el cabello susurrando palabras que apenas registraba. Jaden trató de distraerla llevándole libros, ofreciéndose a ver dibujos animados con ella, pero Asa no quería leer, no quería ver nada, quería que todo se detuviera. La peor parte eran las noches en las que su madre siempre la arropaba alisando las mantas, presionando un beso en su frente antes de apagar la luz, las noches en las que trabajaba hasta tarde, llamaba, y Aisha se quedaba dormida con el sonido de su voz. Ahora no había llamadas ni murmullos suaves que le decían que era amada, que todo estaría bien. La primera noche en su nueva habitación, se quedó despierta durante horas mirando al techo, escuchando el arroyos desconocidos de la casa. La cama era demasiado grande, demasiado rígida, se giró de lado tirando de la manta hasta la barbilla, pero el sueño no llegaba. Extendió la mano en la oscuridad buscando algo a lo que agarrarse. Sus dedos rozaron la mesita de noche y sintió el borde de la funda del teléfono. No era el teléfono en sí, el de su madre estaba enterrado ahora, perdido bajo la tierra, pero era algo, lo apretó cerca de su pecho apretando los ojos cerrados. El silencio era insoportable. A la mañana siguiente, apenas tocó su desayuno, su abuela había hecho panqueques, como solía hacerlo su madre, pero no sabían igual. Jaden la miró desde el otro lado de la mesa, su tenedor pinchando extrañamente su comida, se veía cansado, las ojeras debajo de sus ojos más pronunciadas. Él tampoco estaba durmiendo. Su abuela suspiró mientras se sentaba con su taza de té. Tienes que comer, cariño, dijo suavemente, necesitas tu fuerza. Aisha no respondió, no tenía hambre después del desayuno. Deambuló por la casa mirando, pero sin ver. Se encontró en el pasillo donde viejas fotografías alinean las paredes, su abuela como una mujer joven, su madre como una niña, luego como una adolescente, luego como una adulta sosteniendo a la bebé Aisha en sus brazos. Se detuvo frente a esa mirando la imagen, su madre se veía tan feliz, sus ojos brillantes, su sonrisa amplia. Aisha extendió la mano y trazó el contorno del rostro de su madre con las yemas de los dedos, quería recordar todo, el sonido de su risa, la calidez de sus abrazos, la forma en que solía tararear suavemente cuando cocinaba, pero los recuerdos se sentían como arena deslizándose entre sus dedos. En los días que siguieron se quedó la mayor parte del tiempo en su habitación, no lloró realmente, no, las lágrimas se habían detenido en algún momento reemplazadas por un vacío que no podía explicar. La gente decía que mejoraría con el tiempo, que se sentiría normal de nuevo, pero Aisha no les creía. ¿Cómo podía? Su madre no iba a volver. Una noche como el cielo se oscureció afuera, escuchó a su abuela y a Jaden hablando en la cocina, sabía que estaban discutiendo sobre ella a pesar de que sus voces eran bajas, apenas había dicho una palabra, murmuró su abuela. Estoy preocupada por ella, solo necesita tiempo, dijo Jaden, todavía está procesando todo. Una pausa, luego su abuela suspiró, no sé si estoy haciendo esto bien, no sé cómo ayudarla. Aisha se dio la vuelta y se acurrucó en la cama, no necesitaba ayuda, solo necesitaba a su madre. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, deseó algo, cualquier cosa que la hiciera sentir cerca de ella nuevamente, y luego, justo cuando estaba a punto de caer en un sueño intranquilo, el teléfono en su mesita de noche vibró, su respiración se atascó en su garganta, se sentó y lo alcanzó con manos temblorosas, la pantalla brilló en la oscuridad, una palabra apareció en la pantalla, mamá. Su corazón se detuvo, el teléfono volvió a vibrar, el sonido llenó la habitación silenciosa, los dedos de Aisha se cernieron sobre el botón de respuesta, sabía que era imposible, había visto el teléfono colocado en el ataúd, había visto cómo estaba enterrado profundamente bajo tierra, pero la llamada era real. Y tenía que saberlo.
Una respiración temblorosa presionó el botón y levantó el teléfono a su oído. Silencio, luego una respiración suave y un susurro. Su nombre. Aisha. Se sentó congelada, el teléfono presionado contra su oreja, sus pequeños dedos agarrando los bordes con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La habitación a su alrededor se desvaneció tragada por el pesado silencio que se extendía desde el otro extremo de la línea. Podía escuchar algo suave y distante, como la respiración más silenciosa rozando el receptor. El sonido envió un escalofrío por su columna vertebral. Luego una voz, era débil, apenas más que un susurro, pero inconfundible, la voz de su madre. Aisha. El nombre llegó a través del altavoz como un hilo frágil, tan silencioso que casi pensó que lo había imaginado. Su respiración atrapada en su garganta, su pecho se apretó. Quería responder para decir algo, pero sus labios no se movían y luego, tan repentinamente como había llegado la llamada, terminó. La pantalla del teléfono se oscureció. Aisha lo miró fijamente, su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El silencio de la habitación presionó contra ella más pesado que nunca. Sus dedos temblaron cuando colocó el teléfono de nuevo en la mesita de noche. Se acostó lentamente, acurrucándose debajo de la manta. Su mente daba vueltas. Tenía que ser un error, tal vez lo había imaginado medio dormida, atrapada entre un sueño y la realidad. Tal vez no era real en absoluto, pero se había sentido real. Cerró los ojos tratando de estabilizar su respiración. El sueño no llegó fácilmente esa noche. A la mañana siguiente, no le dijo a nadie. Se sentó en la mesa del desayuno mirando su plato, empujando su comida con su tenedor mientras su abuela le preguntaba si quería más jarabe en sus panqueques. Jaden se sentó frente a ella, sus ojos todavía llenos de tranquila preocupación, pero ninguno de los dos habló mucho. La casa estaba llena de los sonidos apagados de una radio, sonando de fondo el tintineo de los platos, los pasos ocasionales en el pasillo. Se sentía normal, pero Aisha sabía que nada era normal. Ya todo el día pensó en la llamada, quería verificar. Él llamó de nuevo para ver si había una llamada perdida, pero tenía miedo, miedo de lo que pudiera encontrar, miedo de lo que no encontraría. Cuando el sol empezó a ponerse y las sombras se extendieron por las paredes de la casa, se retiró a su habitación, se sentó en la cama. El teléfono descansaba a su lado en la mesita de noche, sus ojos parpadeaban hacia él cada pocos minutos. No sabía qué estaba esperando y luego, justo cuando el reloj de la pared dio las 9, el teléfono vibró. Asa se estremeció, se le atascó la respiración en la garganta, la pantalla se iluminó y allí estaba de nuevo. Mamá. No se movió, su pulso retumbó en sus oídos, sus manos se apretaron en puños en su regazo. El teléfono vibró de nuevo, tuvo que responder, sus dedos se cernieron sobre la pantalla antes de que finalmente pasara el pulgar por ella, llevando el teléfono a su oído con una mano temblorosa. Silencio, no solo la ausencia de sonido, sino un silencio profundo e inquietante que le erizó la piel. Luego, como antes, un suspiro suave, luego la voz. Aisha. Era la voz de su madre, pero no era la misma que antes, sonaba más débil, distante, como si viniera desde un lugar lejano. Apenas alcanzándola, su garganta se sentía seca. Trató de tragar, trató de obligarse a hablar, pero no salieron palabras. La línea crepitó débilmente. Entonces, justo como la noche antes de que la llamada terminara, Aisha se sentó en la oscuridad, el teléfono todavía presionado contra su oído. Mucho después de que la pantalla se había vuelto negra. Esto no era un sueño, no era su imaginación. No sabía cómo, no sabía por qué, pero su madre la había llamado y tenía miedo. Al día siguiente no podía quedarse quieta. Cada ruido en la casa la hacía saltar, cada timbre del teléfono enviaba su corazón a su garganta. Evitó los ojos de Jaden, no quería hablar, quería respuestas. Esa noche no esperó a que el teléfono sonara, se sentó en la cama, teléfono en sus manos, mirando la pantalla, esperando. Sus dedos se cernieron sobre el historial de llamadas, pero cuando finalmente lo revisó no había nada allí, no había llamadas perdidas, ningún registro del número de su madre, pero sabía que había sucedido exactamente a las 9:00. El teléfono vibró, esta vez respondió inmediatamente. Mamá. La palabra salió de sus labios en un susurro antes de que pudiera detenerse. Otra pausa, un largo silencio que se extendió tan espeso que casi pensé que la llamada ya había terminado. Y luego, Aisha, ¿dónde estás? La respiración de Aisha se entrecortó. La voz era tranquila, débil pero clara, la voz de su madre. Quería hablar, quería decirle que estaba aquí, quería preguntar dónde estaba, pero antes de que pudiera decir algo la llamada se cortó. Un pitido agudo, silencio. La habitación se sentía más fría. Aisha se llevó las rodillas al pecho, abrazándolas con fuerza. No entendía lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que su madre se había ido, pero de alguna manera seguía llamando a Aisha. Apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de nuevo, suave, distante, llamándola por su nombre. Permanecía en su mente como un eco, un susurro de un lugar al que no podía llegar. El silencio de la casa se sentía más pesado que nunca, presionándola mientras yacía acurrucada debajo de la manta, mirando fijamente a la oscuridad. Quería creer que no era real, que era algún tipo de error, pero lo había escuchado demasiado claramente. No era un sueño, no era solo su imaginación jugándole broma. Su madre la había llamado y las palabras que había dicho, ¿dónde estás?
La inquietaron de una manera que no podía explicar. Cuando llegó la mañana, el cansancio la agobiaba su cuerpo lento mientras salía de la cama y caminaba por el pasillo hacia la cocina. La casa olía a café y tostadas calientes, la sensación familiar mezclándose con el zumbido distante de la televisión que sonaba de fondo. Su abuela estaba sentada a la mesa revolviendo su té mientras Jaden se apoyaba contra el mostrador desplazándose por su teléfono. Ninguno de los dos notó la forma en que Aisha vaciló en la puerta. Se sentó a la mesa sin decir una palabra mirando el plato intacto de huevos revueltos y tostadas frente a ella. Su abuela levantó la vista, su mirada suave con preocupación. ¿Apenas comiste ayer, cariño?, dijo suavemente. Trata de comer un poco. Aisha tomó su tenedor pero no se lo llevó a la boca. La comida parecía la misma de siempre pero no tenía apetito. Había tenido otra mala noche, murmuró Jaden. Sus ojos se encontraron con los de ella brevemente estudiando su rostro. Aisha rápidamente miró hacia otro lado. Ella sabía, debió haber parecido cansada. Había pasado la mayor parte de la noche mirando al techo, demasiado asustada para cerrar los ojos, esperando que el teléfono sonara de nuevo, pero no lo había hecho. Por primera vez en 3 noches no había habido ninguna llamada. No estaba segura de si eso la hacía sentir aliviada o decepcionada. Su abuela suspiró, extendiéndose sobre la mesa para apartar los rizos de Aisha de su rostro. Tal vez debería llamar a tu maestra. Dile que te quedarás en casa otra semana. No quiero regresar. Aisha murmuró que era lo primero que había dicho en toda la mañana. Lo sé, cariño, dijo su abuela suavemente, pero quedarse en casa todo el día tampoco es bueno para ti. Aisha no respondió, sabía que tenían buenas intenciones, pero ya nada se sentía normal, ni la escuela, ni el hogar, ni nada. No sabía cómo explicarlo, cómo poner en palabras la forma en que todo se sentía mal, y definitivamente no podía contarle sobre las llamadas. Sabía lo que dirían, que no era posible, que solo fuera su dolor jugándole bromas. La mirarían con las mismas expresiones preocupadas, susurrarían entre sí cuando pensaran que ella no estaba escuchando. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza, así que no dijo nada. El día pasó lentamente. Se quedó en su habitación hojeando libros que en realidad no leía, dejando que los dibujos animados se reprodujeran en la televisión sin prestar atención. Jaden entró una vez sentado al borde de su cama y preguntándole si quería salir con él un rato. Ella negó con la cabeza. Él no presionó. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. Se sentó en la cama con las piernas cruzadas, el teléfono descansando en la mesita de noche a su lado. No lo tocó, solo lo miró esperando. Las 9:00 llegaron, y se fueron. Ninguna llamada. Debería haberse sentido aliviada, en cambio su estómago se retorció de inquietud. Si se hubiera detenido había terminado. ¿Lo había imaginado todo? Tal vez el cansancio finalmente la estaba alcanzando porque el peso de repente presionó sus extremidades, sus párpados se volvieron pesados. Se recostó contra las almohadas todavía mirando el teléfono. Su cuerpo se hundió en el colchón. Estaba casi dormida cuando la pantalla se iluminó. La suave vibración llenó la habitación silenciosa. Su respiración se contuvo. Tomó el teléfono con manos temblorosas, sus dedos flotando sobre la pantalla. El nombre era allí otra vez: mamá. Aisha presionó el botón de respuesta. Esta vez no hubo vacilación. Se llevó el teléfono a la oreja. Su corazón palpitaba. Silencio, el tipo de silencio que se sentía espeso, casi sofocante. Contuvo la respiración escuchando, esperando. Entonces Aisha, su pecho se apretó. Era su madre. Conocía esa voz mejor que cualquier sonido en el mundo. Una pausa, y luego la misma pregunta que antes: ¿dónde estás? Los dedos de Aisha se apretaron alrededor del teléfono. Algo sobre la forma en que su madre lo dijo envió un escalofrío por su columna vertebral. Quería hablar, quería responder, pero no pudo. Antes de poder reunir el coraje para decir algo, la llamada terminó. Un pitido sordo resonó en su oído. Miró el teléfono, su respiración inestable. Esto no era dolor, no era solo un truco de su mente. Su madre la estaba llamando, y no sabía por qué. Aisha se despertó con la tenue luz de la mañana filtrándose a través de sus cortinas. Parpadeó lentamente sintiendo el peso persistente del sueño presionando contra sus extremidades, pero su mente ya estaba corriendo. La llamada de anoche no había sido un sueño, había sucedido como todas las demás, y como antes de ella, madre había hecho la misma pregunta: ¿dónde estás? Las palabras se aferraban a sus pensamientos dando vueltas una y otra vez mientras se sentaba en la cama. Las sabía de memoria. Ahora todavía podía escuchar la forma en que las habían dicho, suave e incierto, como si su madre realmente la estuviera buscando. Pero ¿cómo podía hacer eso? Su madre se había ido enterrada bajo la tierra, pero el teléfono había sonado, el teléfono que se suponía que estaba en su tumba. Aisha se ajustó las mantas a su alrededor presionando su espalda contra la cabecera. Un miedo silencioso se instaló en su estómago retorciéndose de una manera que no podía ignorar. No entendía lo que estaba sucediendo, no sabía si quería entender. Por primera vez las llamadas no solo la pusieron triste, la asustaron. Se obligó a salir de la cama caminando hacia el baño con pasos lentos y vacilantes. Su reflejo en el espejo la sobresaltó. Sus ojos oscuros parecían hundidos, su rostro más delgado de lo que recordaba. El peso de todo comenzaba a notarse. Cuando bajó las escaleras, el aroma a café y tostadas con mantequilla llenaba la cocina, pero no sirvió de mucho para despertar su apetito. Su abuela estaba de pie en el mostrador esparciendo mermelada con cuidado en una tostada mientras Jaden estaba sentado en la mesa revisando su teléfono. Levantó la vista cuando Aisha dudó. En la puerta: ¿estás bien?
Aisha asintió. Era mentira, pero no sabía qué más decir. Jayden no presionó, solo inclinó la cabeza hacia el asiento frente a él, una invitación silenciosa para sentarse. Aisha lo hizo cruzando las manos en su regazo mientras su abuela se giraba y colocaba un plato de huevos y tostadas frente a ella. Intenta comer, bebé, dijo su abuela suavemente. Aisha asintió de nuevo otra vez, aunque no tenía intención de tocar la comida. Jayden volvió a desplazarse en su teléfono, pero sus dedos se ralentizaron mientras fruncía el ceño ante algo en la pantalla. Después de un momento suspiró, y dejó el teléfono. Estaba buscando algo anoche, dijo su voz casual, pero sus ojos parpadearon hacia Aisha de una manera que hizo que su estómago se apretara. Sobre números de teléfono, ya sabes cómo cuando las personas fallecen sus números de teléfono, eventualmente se vuelven. Reasignó los dedos de Aisha apretados en su regazo. Así que tal vez alguien más tiene el número de mamá ahora. Jayden continuó, tal vez quien lo tenga ni siquiera se da cuenta y solo están, no sé, llamando accidentalmente. Aisha miró su plato, obligándose a mantener su expresión neutral. Quería creer esa explicación, habría tenido sentido, habría sido más fácil, pero sabía que no era verdad. Nadie más podría haberla llamado así, nadie más podría haber hablado con la voz de su madre. Tragó saliva contra un nudo formándose en su garganta. Jayden la miró por un momento antes de firmar, pasándose una mano por la cara, mirándose. Sé que las cosas han sido raras, pero puedes hablar conmigo, está bien. Si algo te molesta. Aisha quería decirle que realmente lo hacía, pero las palabras no salían. En cambio, ella solo asintió. Jayden no presionó, pero ella podía decir que él no estaba convencido. El resto del día pasó borroso. Aisha apenas recordaba haber hecho los movimientos respondiendo las preguntas de su abuela con tarareos suaves, asintiendo cuando era necesario, fingiendo escuchar. Ella sabía que estaban preocupados por ella, simplemente no sabía cómo dejar que la ayudaran cuando ni siquiera ella misma entendía lo que estaba pasando. Cuando llegó la noche, su estómago estaba hecho un nudo. Tenía la sensación de que el teléfono sonaría de nuevo. El pensamiento le envió un escalofrío por todo el cuerpo, pero necesitaba estar lista. Así que cuando el reloj dio las 9 y la vibración zumbó a través de su mesita de noche, ya estaba esperando. Cogió el teléfono con manos firmes, presionándolo contra su oído antes de poder dudar de sí misma. Silencio, luego la respiración suave distante, luego la voz. Aisha, sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Dónde estás? Su pulso latía contra sus costillas. Tenía que decir algo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Otra pausa. La línea crujió débilmente. Luego, no sé dónde estoy. Aisha contuvo la respiración. Esto era diferente. Las llamadas siempre habían sido las mismas palabras, las mismas preguntas, pero esta vez la voz de su madre sonaba casi confusa. Le envió un escalofrío por la columna. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Un pitido sordo. Luego, nada. Aisha bajó el teléfono lentamente, mirando la pantalla. La pregunta ardía en su mente. ¿Qué quería decir? ¿Cómo podía no saber dónde estaba? Su corazón latía con fuerza mientras miraba en la oscuridad más allá de su ventana. Sus pensamientos corrían. Necesitaba descubrir la verdad, y necesitaba hacerlo pronto. Aisha no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando al techo, su mente enredada en pensamientos que no podía desenredar. Las llamadas habían cambiado el patrón. Se había roto. La voz de su madre, una vez repetitiva y distante, había adquirido algo nuevo. Incertidumbre. No sé dónde estoy. Las palabras se hundieron en su pecho, dejando un dolor que no sabía cómo calmarse. Sentía como si su madre estuviera realmente perdida, buscando algo para alguien. Pero ¿cómo podía ser eso? Los muertos no se perdieron, no hablaron, no llamaron a sus hijas en mitad de la noche, y sin embargo el teléfono había sonado. Su madre había hablado. Aisha se giró de lado, subiendo la manta hasta la barbilla. La casa de su abuela estaba silencio, el tipo de silencio que se sentía profundo, presionando, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Debería decirle a alguien, debería decirle a Jayden, pero ¿qué diría? Que su madre muerta la llamaba así todas las noches exactamente a la misma hora. Su voz llegaba por el altavoz tranquila y escrutadora. Él no lo creería. Déjala, diría que era un sueño, un truco de su mente afligida. Aisha cerró los ojos con fuerza. No se lo estaba imaginando. Sabía lo que había oído. El día siguiente pasó borroso. Su abuela le preguntó si quería ir a caminar, si quería visitar el parque o ir a la tienda a elegir un dulce. Aisha negó con la cabeza ante cada sugerencia. Jayden intentó también. Llamó a la puerta de su habitación por la tarde, sosteniendo una baraja de cartas. ¿Recuerdas cuando mamá nos enseñó a jugar a picas? Él preguntó si podíamos jugar solo nosotros dos. Aisha quería decir que sí. Quería sentarse frente a él y fingir solo por un rato que las cosas eran normales, que su madre no se había ido, que las llamadas telefónicas no estaban sucediendo, pero no podía, así que negó con la cabeza. Jayden suspiró, pero él no presionó. Nunca lo hizo bien, dijo, dejando las cartas en su mesita de noche. De todos modos, en caso de que cambies de opinión. No lo hizo. Cuando cayó la tarde, se sentó en su cama mirando el teléfono. La casa estaba en silencio otra vez, excepto por el sonido distante de la televisión de abajo. Podía escuchar la suave voz de su abuela hablando con alguien por teléfono. Aisha no se movió. Esperó exactamente a las 9:00. El teléfono vibró. Su respiración se contuvo. Lo cogió presionándolo contra su oído. Tan pronto como respondió, silencio, luego la respiración suave débil, luego la voz. Aisha, su nombre dicho de la misma manera que siempre había sido, luego una pausa, luego tengo miedo. Los dedos de Aisha se
Clavaron en el teléfono, su madre sonaba diferente, más que perdida, sonaba asustada. Aisha tragó saliva, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, la línea crujió débilmente, una vacilación, luego no sé cómo decir las palabras, le enviaron un escalofrío por la columna, la llamada terminó, Aisha apartó el teléfono mirando la pantalla oscurecida, su madre la estaba llamando. No solo llamando, extendiendo la mano, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué? Aisha no lo sabía, pero ella necesitaba averiguarlo. Aisha apenas notó el paso del tiempo después de esa noche, el mundo a su alrededor se volvió distante y borroso, como si lo estuviera viendo desde detrás de un cristal. Dolor, ella siguió con los movimientos del día, respondiendo cuando le hablaban, comiendo lo suficiente para evitar que su abuela se preocupara, pero por dentro sentía que estaba desentrañando la causa, había cambiado todo, su madre ya no llamaba, estaba atrapada, no sé cómo salir, las palabras habían hecho eco en la mente de Aisha, desde el momento en que la línea se había cortado, repitiéndose como una canción atrapada en repetición una y otra vez, hasta que el significado detrás de ella se volvió insoportable. Ella había pensado al principio que la voz de su madre no había sido más que un cruel truco de dolor, una voz del pasado aferrándose a ella, negándose a soltarla, pero ahora no estaba tan segura, ahora se sentía como algo más, como una súplica de ayuda. Quería decirle a Jaden, quería decirle a alguien, pero ¿qué diría? No tenía pruebas, ni historial de llamadas ni grabaciones, solo la voz de una mujer muerta, susurrando, a través del altavoz de un teléfono que debería haber estado enterrado bajo la tierra. Nadie le creería, y entonces se quedó en silencio esa noche, no esperó en la cama, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo al lado de la mesita de noche, el teléfono descansaba frente a ella, la pantalla estaba oscura, la habitación tenuemente iluminada por el resplandor de la farola de la calle, miró el reloj. Las 9:00, la vibración la sobresaltó, aunque la había estado esperando, agarró el teléfono con ambas manos, dudando solo por un momento antes de responder. Silencio, la respiración, entonces Aisha, su nombre más suave que antes. Entonces estoy tan cansada, el corazón de Aisha se apretó, nunca había escuchado el sonido de su madre así, ni siquiera en el hospital, cuando la enfermedad había tomado su peor giro, cuando el agotamiento la había agobiado cada palabra. Esto era diferente, esto estaba bien, la estática crepitó estirando el silencio entre ellos, los dedos de Aisha se apretaron alrededor del teléfono, tenía que decir algo, no podía seguir sentada allí escuchando congelada, se tragó su voz, apenas más que un susurro, mamá, una pausa, luego la voz otra vez, tengo que irme ahora, el pecho de Isa se apretó, su respiración atorada en su garganta, ve a dónde, pero no hubo respuesta, una pausa, un cambio, la inhalación más silenciosa, luego. Te amo, bebé, la línea se cortó, Aisha bajó el teléfono lentamente, sus manos temblaban, las palabras resonaron en sus oídos, hundiéndose profundamente en el dolor hueco dentro de ella. Esa era la última llamada, ella sabía de alguna manera, con la certeza de que no podía explicar, que no volvería a suceder. Miró la pantalla esperando la vibración, que no vendría, su madre se había ido, realmente se había ido, y por primera vez desde el funeral Aisha se permitió llorar, no en sollozos silenciosos y ocultos, presionados en su almohada, no en las pequeñas lágrimas rotas que se deslizaban por sus mejillas cuando nadie la miraba, lloró completamente, abiertamente, de la manera en que había tenido miedo, porque esta vez entendió, esta vez estaba lista para decir adiós. La casa se sintió diferente después de esa noche, no de una manera que alguien más notara. La abuela de Aisha todavía cocinaba el desayuno todas las mañanas, Jaden todavía se sentaba en la mesa de la cocina desplazándose por su teléfono y la televisión todavía zumbaba suavemente de fondo, pero para Aisha todo había cambiado por primera vez desde el funeral. No había que esperar, no había que mirar el reloj mientras el minuto marcaba las 9, no había que quedarse despierta temiendo el sonido del teléfono vibrando en la oscuridad. El silencio que una vez se había sentido sofocante ahora se sentía más ligero, como si un peso se hubiera levantado del aire a su alrededor. Todavía pensaba en las llamadas, en la voz del otro lado de la línea, en la forma en que las últimas palabras de su madre se habían asentado en su pecho, cálido y doloroso a la vez. Te amo, cariño. Aisha llevó esas palabras con ella. No le contó a Jaden ni a su abuela lo que había sucedido. El secreto se sentía demasiado frágil, demasiado personal, como si decirlo en voz alta lo hiciera desvanecerse. Tal vez un día encontraría las palabras adecuadas para explicarlo, pero por ahora se lo guardó para sí misma, dejándolo descansar en los espacios tranquilos de su mente, en la parte de su corazón donde su madre aún vivía. Pasaron los días, luego las semanas, el mundo siguió moviéndose. Aisha comenzó a regresar a la escuela la primera mañana. Dudó en la puerta agarrando la correa de su mochila con tanta fuerza que sus dedos le dolían. No había estado dentro del salón de clases desde antes del funeral, y la idea de volver a ese espacio, de sentarse en su escritorio y pretender que las cosas eran iguales, le retorció el estómago, pero Jaden estaba a su lado, su mano descansando ligeramente sobre su hombro. No tienes que hacer todo a la vez, dijo, solo hazlo paso a paso, un paso, eso era todo lo que necesitaba. Entró al principio, las cosas eran extrañas. La gente la miraba con tranquila simpatía, sus voces más suaves cuando le hablaban, sus sonrisas cuidadosas. No le gustó, pero entendió que no sabían qué decir y no los culpó. Todavía no sabía qué decir tampoco, pero lentamente los días se volvieron más fáciles. Comenzó a responder cuando la gente le hablaba,
Comenzó a levantar la mano en clase nuevamente, comenzó a sentarse con sus amigos en el almuerzo, escuchando sus historias, dejándose llevar. Reír incluso cuando se sentía extraño algunas noches cuando la casa estaba en silencio y ella yacía en la cama mirando al techo. Todavía alcanzaba el teléfono no porque esperaba que sonara sino porque sostenerlo en sus manos la hacía sentir más cerca de algo que no quería perder. Ya no necesitaba las llamadas, pero todavía se aferraba al recuerdo de ellas, a los momentos que le habían dejado escuchar la voz de su madre. Una última vez una noche Jaden llamó a la puerta de su dormitorio, una baraja de cartas en su mano. «Quiero jugar». Aisha dudó, solo un segundo antes de asentir, se sentó frente a él en el pequeño escritorio de madera. Las cartas se extendieron entre ellos, el familiar shuffle, el clic de los bordes de plástico contra la mesa, todo se sentía como algo de otra vida. Jaden repartió las cartas mirándola mientras dejaba la baraja. «Mamá era terrible en este juego, ya sabes», dijo Aisha. Sonrió el recuerdo. Viene fácilmente, ella siempre trató de hacer trampa. Jaden sonrió, y ella era terrible en eso. Aisha soltó una pequeña risa y por primera vez en mucho tiempo no se sintió forzado. El juego comenzó, y mientras las cartas se movían entre ellos algo dentro de ella se asentó. Su madre se había ido, pero ella no estaba perdida, estaba aquí en las historias que compartían, en la calidez de la risa que llenaba la habitación, en el amor que quedaba, y Aisha sabía con tranquila certeza que siempre estaría con ella. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos. Siéntete libre de compartir este video con tus amigos y familiares, y si estás buscando más historias como esta, mira nuestros otros videos. Nos vemos la próxima vez.